Hay un montón de gastos que nosotros llamamos vampiro, ¿no? Son gastos que están succionando flujo constantemente sin que nadie se dé cuenta. La mayoría de las empresas tienden a ignorar estos gastos por completo. Una empresa que tiene menos de 20 colaboradores, la verdad es que está muy bien con su Excel. Tiene la oportunidad de ahorrarle a estas empresas entre el 15 y el 20% anual. Gracias a todos nuestros amigos que nos acompañan en una conversación más de Neuron Business Talks, en donde cada semana les traemos las opiniones de aquellos líderes que están cambiando la forma en la que vivimos y hacemos negocios. Pues hoy tenemos un invitado de la casa, Joaquín Rivera, emprendedor, empresario, un innovador, mente creativa, líder de negocios. Pues vamos a estar platicando sobre temas muy valiosos, sobre cómo podemos optimizar nuestros activos en las organizaciones, tendencias de emprendimiento e innovación. Él es cofundador de Volts. Y además, pues es empresario y muy activo en temas de inversiones, startups, etcétera. Ya nos platicará un poquito más al respecto. Joaquín, ¿qué tal? Franco, ¿cómo estás? Gracias por recibirme otra vez. Oye, pues, encantados, Joaquín, como siempre, de poder platicar contigo. Y justo, pues, yo quisiera que nos empezaras a platicar para toda la gente que a lo mejor todavía no conozca a fondo Volts. Claro. ¿De dónde viene la idea de Volts? ¿Qué problemas son los que hay que resolver? Claro, Franco, gracias por la pregunta. Mira, te cuento un poco. Volts nace de... identificamos un problema hace tiempo, sin querer, y nos dimos cuenta que siempre en cualquier tipo de empresa, emprendimiento corporativo, existe un problema que es transversal. Todo este tipo de figuras empresariales lo viven. Y es el siguiente. Hay un montón de gastos que nosotros llamamos vampiro, ¿no? Son gastos que están succionando flujo constantemente sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Estos gastos es todo lo relacionado a los activos tangibles e intangibles que tú asignas para el funcionamiento de tu empresa y que tú asignas a un colaborador. Todas las empresas pensamos en que tenemos un objetivo, pensamos en asignar un grupo de personas y estimamos el costo más o menos de los sueldos de esas personas. Pero la mayoría de las empresas, de acuerdo a las encuestas que hemos hecho, terminan ignorando todos los recursos que tienen que asignarle a estas personas para que hagan bien su trabajo. Y estoy hablando desde una silla en su escritorio, desde una computadora que es arrendada o comprada y hasta una licencia de software o un vehículo utilitario. La mayoría de las empresas tienden a ignorar estos gastos por completo y por eso los llamamos vampiros de flujo, porque están constantemente succionando cash flow sin que alguien les ponga atención. Volts nace específicamente porque nos dimos cuenta de que hay una oportunidad tremenda de ahorrarle a todas las empresas en el país cientos de millones de pesos en gastos completamente innecesarios en este tipo de activos. De ahí nace Volts, ¿no? Para mitigar y eliminar todos estos gastos vampiros que tienen todas las empresas. Oye, por ejemplo, ¿qué ejemplos son los que podrías compartirnos para entender, bueno, pues cómo, si yo tengo una empresa, cómo me beneficio? Y además, ¿qué tipo de empresa? ¿Corporativos? ¿Naves industriales? ¿Dónde se ven esos beneficios? Déjame contarte del parámetro de servicios que nosotros vemos. En la mayoría de las empresas, los que estamos en el mundo de los startups o los pequeños emprendimientos, siempre empezamos con equipos muy chicos, ¿no? Y conforme vamos creciendo, usamos la misma herramienta, que es el Excel. El Excel todos lo usamos para prácticamente todo. Y los activos, la mayoría de los emprendedores y pequeños empresarios los comenzamos registrando en un Excel. Tengo 3 computadoras, tengo 2 sillas y en el mejor de los casos tengo 2 licencias de software y las voy guardando. Nosotros hemos bien identificado que una empresa que tiene menos de 20 colaboradores, la verdad es que está muy bien con su Excel, a lo mejor hasta 30 probablemente. No necesitas mucho más porque tienes un buen control. Lo que sucede cuando eres un pequeño y mediano empresario es que empiezas a crecer a una velocidad constante idealmente y tu equipo empieza a crecer, empiezan a tener más personas. Y esas personas tienen necesidades, empiezan a requerirte más activos, empiezan a requerirte otras computadoras, monitores, licencias de software. Es muy común el tema de licencias. Oye, necesito una licencia de edición, necesito una licencia de diseño, necesito una licencia de esto y el otro. Y vas perdiendo el control. La verdad es que vas perdiendo el control de estos. Y en la dinámica del crecimiento, cuando eres un pequeño empresario, la verdad es que tienes otras 75 cosas en las que pensar qué está pasando. Y entonces autorizas un gasto por aquí, autorizas un gasto por allá. Y cuando te das cuenta, llega tu estado financiero, tu balanza al final del año y te das cuenta que gastaste un montón de dinero en cosas que ni siquiera te diste cuenta. Esta es una oportunidad tremenda de ayudar a las pequeñas y medianas empresas a ir creciendo de una manera ordenada, a no comprar activos que no necesitan, a no tener activos mal asignados y sobre todo a encontrar eficiencias en la gestión de licencias de software. Déjame ir a un ejemplo en el otro lado del espectro. Cuando tú tienes una organización
promedio, mediana, entre 150 y 200 personas, ya no es una pequeña empresa, es una empresa mediana, de un tamaño más considerable. Hemos identificado que el gasto en estas empresas oscila más o menos al año entre unos 3 y 5 millones de pesos en activos, ¿no? Tomen en cuenta que este dato incluye las lámparas que compro, las computadoras, los micrófonos, las que se rompen y tengo que reemplazar, todos los consumibles para que funcionen esos activos, las licencias de software, vuelvo a insistir en estas, ahora verán por qué. Son gastos que no tienes identificados, pero todo esto cuesta y todo esto está succionando flujo todos los meses. Y hemos identificado que al menos hay una oportunidad de ahorrarle a estas empresas entre el 15 y el 20% anual en eficientar su gestión de estos activos. Evidentemente, entre más grande es la empresa, te encuentras con retos de control y de gestión de los activos mucho mayores, pero también con oportunidades de ahorro significativas. Por ejemplo, una mediana empresa que, como te decía, gasta entre 3 y 5 millones de pesos al año en estos activos, podría ahorrarse hasta 1 millón de pesos al año si hiciera una mucho mejor gestión de sus activos. Y no es tema de magia, ¿no? Un caso de uso es registrar correctamente todos tus activos en Vaults, eso es lo primero. Del otro lado es registrar todos tus colaboradores en Vaults y luego relacionarlos correctamente. ¿Quién es responsable de esta licencia? ¿Quién es responsable de esta silla? ¿Quién es responsable de ese vehículo? Y después permites que Vaults haga el resto. Nosotros nos encargamos de que no existan activos sin asignar, no existan activos obsoletos, no existan renovaciones de licencias de software que no necesitas. Déjame darte un caso de uso muy interesante, ¿no? Hace poco estuvimos hablando con el CEO de una empresa desarrolladora de software. Tienen cerca de 1,000 desarrolladores en todo el mundo. Tenemos la fortuna de poderles dar servicio. Y nos contaban que gracias al trabajo que hemos hecho, identificaron ahorros al año de $300,000 en licencias de software. Eso es una cantidad muy importante de dinero para cualquier empresa. ¿Por qué? Porque él decía, tenemos un descontrol absoluto en quién tiene las licencias, quién las está usando, piden una y se las comprábamos y luego ya teníamos otras 20 licencias que nadie usaba, entonces era una tontería comprar una más, pero lo hacíamos para que las personas no detuvieran sus labores. Esos son ejemplos muy específicos de cómo Vaults ha ayudado a algunas empresas a reducir y eliminar estos famosos gastos vampiro. Oye, por ejemplo, hablas de la correcta gestión de los activos, activos digitales, licencias de software. Ahora, yo quisiera irme al revés. Ok, yo ya tengo estas licencias, a lo mejor alguien que nos esté escuchando, yo ya tengo estas licencias. ¿Qué es lo que no debo hacer? ¿Cuáles son los don'ts? Las recomendaciones ya ahorita nos estás dando, a lo mejor nos das más adelante, pero a ver, ¿qué es lo que no se tiene que hacer? Mira, te voy a decir cómo Vaults evita que no hagas lo que no debes de hacer, pero lo que no debes de hacer, para empezar, es comprar una licencia que no necesitas, parece muy obvio, y no subutilizar los servicios que ya tienes pagados. Y una tercera cosa que yo insisto mucho y que Vaults cuida mucho es no renovar un servicio que no estás utilizando. El secreto de los negocios de suscripción, todas las licencias de Software as a Service o SaaS y las licencias modernas de lo que tú puedas decir, Microsoft, Google Suite, Adobe, Slack, todo esto, el gran negocio es que tú renueves anualmente casi sin darte cuenta porque tu tarjeta de crédito está ligada a eso. Y tú ni te enteras y luego no te das cuenta, pero vas utilizando funciones al calor de la batalla, incrementas funciones y tu factura solamente se va incrementando ni siquiera linealmente, exponencialmente. Es el modelo de negocio del SaaS, por eso es tan exitoso y tan interesante para la mayoría de las empresas de SaaS, por eso es tan rentable el negocio del SaaS. Ahora, si tú cuidas perfectamente que antes de comprar una licencia nueva de Slack, vamos a hablar de Slack que lo utilizan muchas empresas, ¿no? O Microsoft, que es mucho más utilizada, te aseguras de que no tienes licencias subutilizadas, vas a ahorrar muchísimo dinero. Y eso lo hacemos muy poco porque es muy difícil en una empresa identificar al responsable de las licencias de Microsoft. En una empresa muy grande, en un gran corporativo, es de esperarse que existan estos responsables. Pero en las grandes, medianas, pequeñas y micro, el responsable es el fundador, el director general, el dueño, y en el camino nadie. De pronto se empieza a perder esa trazabilidad de la responsabilidad. Vaults no permite eso. Vaults conecta directamente con Slack, con Adobe, con Microsoft, y nosotros extraemos los datos de las licencias que ya tienes, nos damos cuenta de cuáles tienes en utilización y subutilizadas, y antes de que puedas contratar una, nosotros levantamos la mano y decimos, cuidado, no vuelvas a hacer eso. A mi segundo punto, el otro que dices, oye, ¿qué no debes de hacer? Es renovar un servicio que ya tienes, ¿no? Perdón, que ya no estás utilizando. Nosotros nos encargamos de notificar con tiempo al responsable de cada una de las licencias de software que llegó el momento de renovar e incluso hacemos sugerencias.
percibimos que estás subutilizando esta suscripción, te recomendamos no renovar o evaluarlo con calma, ¿no? Oye, esta renovación sí la estás utilizando, tienes todas tus licencias contratadas utilizadas, ok, es un gasto justificado, pero te lo hacemos saber con tiempo, para que no te agarre por sorpresa en el estado de cuenta un cargo de algo que ya no utilizas y tengas el tiempo de planear y al menos estar seguro de que quieres invertir en ello. Ahora, Joaquín, me imagino que cuando platicas con los clientes, probablemente muchos te van a decir, no, es que sí me es útil esta herramienta, pero es el empleado el que no la está usando. O sea, el problema no es la herramienta y el problema no es mi visión, porque yo sé hacia dónde estoy remando, sino que es mi equipo de trabajo que ya le di esa licencia y no le están aprovechando. Claro. ¿Te pasa eso? ¿Qué hacemos? Mucho. Volts parte de un principio muy interesante. Tú puedes hablar de cientos de activos y hablamos de activos de todo tipo. He dado ejemplos muy básicos, ¿no? De sillas, licencias de software, vehículos utilitarios. Pero también administramos equipo audiovisual, maquinaria amarilla, maquinaria textil, maquila, muchos temas médicos, ¿no? Muchos temas de administración de inventario de activos tangibles e intangibles como códigos, ¿no? de programas. Tú tienes un montón de activos y Volts parte de esta teoría. Está muy bien que tú tengas un montón de activos, pero esos activos solo hacen sentido si un humano los pone a funcionar. Entonces, la única lógica por la que tú, como empresa, deberías de comprar un activo o invertir en él, es porque alguien les va a sacar provecho y va a haber un retorno sobre esa inversión. Ahora, sería ideal que así fuera, y tú acabas de describir un caso de uso muy común. Muchas veces yo invertí un montón en este activo que es tecnología de punta, y parece ser que mi colaborador no está haciendo un uso adecuado del mismo. Lo que Volts permite es empaquetar el set de activos de una función en específico, una función dentro de tu empresa, que en este momento están asignados o asignadas esos activos a Joaquín. Pero si en algún momento me doy cuenta que esta persona no es óptima para esta función, yo puedo sustituir a esa persona por la nueva persona que entró a mi organización, y esa vacante con esos activos operando y con ese rol esperado sigue funcionando, ¿no? Ahora ya no es Joaquín, ahora es Claudia, la persona que tomó ese rol. Pero siempre existe esta relación activos alrededor de una persona y viceversa, ¿no? Tienen que ir en mancuerna esa relación. Pero pasa muy seguido lo que tú dices. Oye, y por ejemplo, ya platicaste un poquito sobre los beneficios, los resultados, pero sí profundicemos en el ROI, ¿no? A lo mejor alguien de RH o de administrativo te va a decir, oye, eso se escucha muy bien, ahora vamos a vendérselo al CEO, que a lo mejor su lenguaje son los números, ¿no? Ya entendí que esto nos va a hacer la vida más fácil, reduce costos, pero ¿qué otros beneficios vemos? O bien podemos decir que Volt se paga solo. Sí, ese es un excelente argumento. Hace rato mencionamos un número muy interesante, ¿no? Y decíamos, una empresa que gasta entre 3 y 5 millones de pesos al año en gestión de sus activos y en la compra de activos y en reposición y mantenimiento, podría incluso estar ahorrando 1 millón de pesos anuales. Eso es 30, 45 veces lo que cuesta Volts al año. En realidad, el ROI sobre la inversión en Volts es muy alto. Y lo que Volts hace, es difícil tangibilizar el ROI específico de una computadora o de una silla. Pero lo que sí existen benchmarks por industria es cuánto debe de valer mi gasto en gestión de activos como proporción de mi ingreso dentro de mi estado de profit and loss, ¿no? ¿Cuánto debe de valer? Y en Volts nosotros te ayudamos a saber, oye, estás muy por arriba de la media de tu industria. Tu gasto en activos representa el 40% de tu ingreso y eso es súper peligroso, ¿no? Porque estás gastando un montón de cosas que, si bien claramente no tienen un ROI directo, pero estás gastando mucho más de lo que deberías conforme a tus ingresos en tu industria, ¿no? Y viceversa, podemos decir, oye, estás dentro del rango adecuado de tu industria, ¿no? Los servicios médicos deben de gastar un X porcentaje sobre el ingreso en activos. Hay industrias que gastan mucho más en proporción de su ingreso que otras, las casas de software, ¿no? Los que hacemos tecnología. Gastamos mucho en computadoras, gastamos mucho en monitores, pero poco más en otra cosa, ¿no? Y si tú vas a un tema mucho más pesado, como un hospital, por ejemplo, que tenemos clínicas, hay un montón de equipo que es carísimo, ¿no? Estás gastando mucho en un equipo en específico. Depende mucho y varía mucho por industria, yo te diría. Oye, y en estos diagnósticos que hacen con sus clientes, ahorita nos hablas mucho de cuando el problema ya está en la casa, pero ¿cómo evitamos que ese problema entre en la casa? Sobre todo porque ahora que hablamos mucho de transformación digital, de repente vemos mucho FOMO de tengo que invertir en tecnología y todos están utilizando ese CRM, yo también. Todos están utilizando esta licencia, yo también. Oye, espérate, esa licencia es para otro tipo de empresas o para otro tipo de actividades. O sea, si todos tienen esa licencia, no tú, no es para ti necesariamente.
¿Cuáles son esos consejos para, ok, antes de ver que estoy perdiendo dinero en licencias que no necesito, cómo un paso para atrás puedo yo detectar si realmente necesito ese software, ese SaaS? Sí, es una muy buena pregunta. Las licencias de SaaS son de moda, muchas. Se ponen de moda, tienen una penetración altísima en el mercado y viven en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de los fundadores muchos años, ¿no? Ese es un caso muy típico y de los dueños de empresas y creo que lo escribiste tú mucho mejor que yo. ¿Cómo vemos nosotros que eso se puede optimizar? A inicios del 2025, eso no está listo en el 2024 todavía, Bonds va a sacar su primer asistente de inteligencia artificial para asset management o gestión de activos. Y sé que todo el mundo habla de inteligencia artificial ahora y como que el nombre creo que está un poco abusado el título, pero voy a escribir lo que hace este agente, que es un robot, y pues cada quien le puede poner el título que quiera, ¿no? Pero básicamente es inteligencia artificial y como funciona este agente es, voy a tener yo un prompt o un chat dentro de Volts donde yo puedo conversar con ese agente y plantearle mis necesidades. Muy específico en un inicio para licencias de software, para licencias de SaaS. Hay una oportunidad enorme de ahorro ahí. Y entonces con este bot lo que estamos trabajando es que tú puedas explicarle tu negocio, plantearle lo que estás buscando, plantearle una necesidad, plantearle un problema y que este robot te pueda ayudar regresando recomendaciones de opciones de licencias o si es una buena o mala decisión adquirir una licencia, ¿no? ¿Por qué? Porque no solo conocemos los datos de tu empresa y tu comportamiento de pies a cabeza, porque sabemos dónde están tus activos, conocemos el de la industria, conocemos el de muchas otras empresas. Y por eso nos permitimos hacer recomendaciones puntuales de si una licencia te conviene o no de acuerdo a tu modelo de negocio. Eso es muy difícil de gestionar por un humano, porque los humanos somos emocionales y nos emocionamos porque yo también ya utilizo el software de moda, ¿no? Como tú lo dijiste perfectamente, ¿no? Pero si tú tienes un asistente que te ayuda en la gestión y te acompaña en el proceso de compra, a lo mejor vas a mitigar tus emociones un poquito antes de tomar esa decisión, ¿no? Y esa es la intención de Volts. Eso va a estar listo en el 2025 a inicios. 2025. A inicios, sí, es correcto, ¿no? Oye, y también mencionabas, estos activos se pueden comprar, se pueden arrendar, pero yo quisiera preguntarte si es posible registrar también los datos de adquisición, los contratos, los seguros, ¿qué se puede hacer? Sí, es una pregunta buenísima y gracias por hacerla. Difícilmente un activo se queda pasivo, ¿no? Suena como algo extraño lo que estoy diciendo, pero cuando yo adquiero un activo, ese activo va a representar para mí gastos y esos gastos pueden reflejar directamente en flujo de caja o en depreciaciones, ¿no? Y cualquiera de los dos se tienen que medir correctamente. Si lo estás depreciando y no estás generando un escudo fiscal adecuado, es un error, es una pérdida para ti, ¿no? Si lo estás depreciando correctamente, estás haciendo lo correcto y eso te lo permite detectar Volts, porque Volts también genera las pólizas contables mensualmente para tus reportes ante el SAT de cómo están tus activos. Ahora, vuelvo al otro lado, ¿no? Todos los gastos alrededor de mi activo probablemente acaben siendo más altos que lo que me acabó costando el equipo per se. Todo el tema de seguros, como tú bien lo describías, mantenimiento, refacciones, sustitución de daños, es muy alto y no lo medimos. Yo soy el primero que levanta la mano y digo, yo nunca lo medí. Me di cuenta hasta que usé Volts y me decía, este año gastaste el 20% de tu flujo de caja relacionado con activos, se fue en reponer el cable del cargador de la computadora que mordió el perro de un colaborador, en mandar a mantenimiento el vehículo utilitario que tenías en la ruta tal, en comprar la licencia de antivirus adicional que le adquiriste a este equipo. Volts te permite trazar todo eso, rastrear todo eso y te permite, por ejemplo, dar de alta una póliza de seguro y ligarla a un grupo de activos. Y entonces cuando ese activo falla, desde Volts puedes detonar una llamada a la póliza, ¿no? Puedes decir, oye, necesito que este seguro me cubra. Todo está ahí. Tú puedes dar de alta también leasings de un activo y puedes decir, estos activos que tengo están relacionados con un leasing, con un arrendamiento, ¿no? Oye, ¿cuándo renueva? ¿No? ¿Cuáles son los costos que tengo esto? ¿Cómo lo estoy gestionando al final de mi año, ¿no? Entonces, como bien dices, alrededor del activo hay un montón de gastos que hay que detectar y Volts te ayuda en ese proceso también. Oye, ¿y hay alguna empresa que diría, no, yo estoy utilizando al 100 perfectamente mis activos digitales, eso no es para mí, o realmente es un área de oportunidad que todas las empresas tienen y nada más no nos hemos puesto a hacer ese mapeo? Yo no conozco una que no lo tenga. De hecho, una de las formas en las que nosotros, antes de venderte Volts, preferimos trabajar es, tengamos una llamada,
hagamos una conversación honesta si te podemos ayudar, porque igual estás perfecto con tu Excel. Entonces, un diagnóstico. Si nosotros tenemos un software que propone no gastes en cosas innecesarias, tampoco vale la pena que gastes en mí todavía, ¿no? Entonces sería un poco incongruente. Entonces empezamos por ahí. Luego hacemos un diagnóstico y estimamos cuánto estás gastando al año, cuánto deberías de estar gastando y por lo tanto las oportunidades de ahorro. Y si ambos concluimos que esto hace sentido, entonces puedes considerar trabajar con nosotros o no. Esto es tu decisión claramente, ¿no? Ahora, en esos diagnósticos no conocemos una empresa que no hayamos detectado algo, ineficiencias, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque las empresas chicas no tienen tanto problema por lo que hablamos, la complejidad es menor, va creciendo esa complejidad y luego cuando las empresas son muy grandes, tienes equipos que están gestionando esto, pero tienes que ser una empresa muy grande para tener una gestión de eso. Entonces, no he conocido una que me diga que no tiene un área de oportunidad, ¿no? De hecho, la realidad es que la mayoría de las empresas que se acercan a nosotros es porque reconocen que hay una oportunidad de optimizar su manejo de caja. Ahora, justo en el tema de optimización, mencionaste que hay un sistema de alertas. ¿Cuáles son esas alertas que son importantes, que se tienen que detectar? ¿Y cómo funciona el tema de las alertas? Sí, hay 3 que me encantan. Una ya la mencionamos un poco hace rato, las alertas de renovación. Con suficiente tiempo nosotros vamos alertando de las renovaciones de todo lo que sea suscripción. Entiéndase desde una póliza de seguros, desde un financiamiento, desde una compra de una licencia de SaaS, como dijimos, incluso rentas de inmuebles, ¿no? Todo lo podemos ir nosotros notificando con suficiente aviso. A uno o a varios stakeholders, porque a veces uno es el que toma la decisión, pero varios pueden influir en la misma. Entonces, estas notificaciones es una de ellas, ¿no? Otra alerta que nos gusta mucho es cuando detectamos activos no asignados, obsoletos o ineficientes. Y esto nosotros nos damos cuenta de una manera no tan sencilla, nos ha tomado mucho tiempo hacer una base de datos suficientemente congruente para poderte decir, oye, detectamos un porcentaje de licencias mal asignadas, detectamos que tienes un número no razonable de equipos de cómputo obsoletos y por lo tanto queremos avisarte que esto puede afectar el performance de tu equipo hacia adelante. O hay uno muy interesante y es el tercero que quería mencionar. También nosotros podemos detectar incongruencias en tus decisiones de asignación. Voy a dar un ejemplo para puntualizar mi punto, ¿no? Tú puedes tener una silla, ¿no? Ejecutiva de primer nivel y que está pensada y está diseñada, y cuesta muchísimo dinero, puede costar 45,000, 50,000 pesos una silla de trabajo para un super ejecutivo y la tienes asignada a un puesto de taller, ¿no? Pues esa silla no te va a durar nada, ¿no? Va a ser el retorno sobre esa silla va a ser cero, ¿no? Entonces nosotros podemos detectar cuando existe una incongruencia en el valor del activo y en la asignación del puesto, la función o el área, ¿no? en el que lo hayas tú asignado. También detonamos una lista de alertas y tú ya puedes fácilmente en Bolts hacer reasignaciones. Perdón. Esta silla reasígnasela a tal persona, esta asignasela a otra persona, esta computadora está mal asignada, mándala para allá, ¿no? Es el tercer tipo de alertas. Oye, por ejemplo, todas estas empresas que están apostando en trabajos remotos, trabajos híbridos, en estos contextos, ¿funciona Bolts de manera diferente o cómo ayudamos a las organizaciones que están en esos esquemas laborales? Ha sido una oportunidad muy interesante porque iniciamos buscando ayudar a los dueños de negocios que manejan esquemas híbridos a que pudieran tener identificados cuántos equipos tenían y cuántos activos tenían en cualquier parte del mundo. Y primero lo manejábamos como un identificador y hacías una lista y identificabas dónde estaban. Y luego descubrimos que teníamos la capacidad tecnológica de hacer lo siguiente. Yo puedo definir que Franco está basado en México y puedo decir que Joaquín está basado en Colombia y tiene asignados ciertos activos. Pero ahora Bolts también te permite exigirle al colaborador, que haga un check-in, nosotros le llamamos. Es decir, que interactúe con la plataforma de tal forma que nosotros como Bolts guardamos sus coordenadas geográficas en un momento dado. Entonces, esto no funciona para todas las empresas. Hay empresas que no les gusta este tipo de operación, pero hay muchas otras que sí les gusta. Y entonces nosotros tenemos la manera de identificar cuando la persona está dentro de una geocerca definida de su zona de injerencia y además que está utilizando el activo que tú le asignaste específicamente dentro de esa zona. También lo podemos hacer con Bolts, específicamente con equipos de cómputo y equipos móviles, ¿no? Evidentemente para sillas, mesas, eso por ahora no es posible hacerlo, pero con computadoras, tablets, teléfonos, podemos identificar la ubicación específica donde está una persona utilizando el equipo que le asignaste.
¿Y qué más va a venir para Bolsa? Ya nos platicaste un poquito de lo que viene a 2025, pero ¿cómo ves tú los servicios de Bolsa a mediano plazo? Hay una oportunidad bien interesante. Nos hemos dado cuenta que surgen un montón, hablábamos de estos gastos alrededor de un activo, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de un problema muy grande que es, las cosas van a fallar, las computadoras se te van a dañar, tus sillas se te van a romper, vas a necesitar mantenimiento de lo que estás haciendo. Y es muy consistente que vemos que nuestros clientes los agarra por sorpresa y no saben a quién recurrir. Dicen, ¿cómo reparo esto? ¿Cómo le doy servicio a esto? ¿Dónde sustituyo esto? En Bolts también vamos a integrar un marketplace desde el cual tú ahí puedes encontrar refacciones, mantenimientos, proveedores de activos muy en específico. Y evidentemente este marketplace no busca ser algo tan amplio como Mercado Libre, Amazon, no es eso. Nosotros preferimos tener un grupo de proveedores seleccionados, aprobados por nosotros, rankeados por nuestros clientes, que puedan dar el servicio específico que nuestros clientes de Bolts estén buscando en distintas geografías. Eso es parte de lo que va a venir en el 2025. Lo que queremos hacer nosotros es que Bolts se vuelva un asset manager as a service o un asset manager como servicio. Es decir, vale más la pena yo tener a una persona, un colaborador, pensando en crecer mi negocio, mi producto, mis ventas, mis canales de distribución, que administrando este tipo de cosas. Dejemos que la tecnología se encargue de eso a una fracción del costo. Esa es la visión de Bolts. Ahora, quiero regresar a uno de los puntos que nos mencionabas, justo en donde todas las empresas tienen un área de oportunidad en ese sentido. Bueno, entonces, ¿cuáles son de repente los impedimentos que puede tener una empresa para decir, no le entro, así estoy bien con mis gastos? Es muy buena pregunta, porque sucede mucho, ¿no? Nos encontramos en que muchas personas dicen, yo tengo el problema, pero ahorita no le muevo. Yo creo que se dan empresas más chicas, entre más chicas la empresa, estamos más enfocados en crecer, en ampliar canales de distribución, en vender más. Cuando las empresas van estabilizando su operación, sus márgenes son más predecibles, entonces empieza a buscar ahorros, ¿no? Eso es algo muy de libro de texto, si lo quieres ver así. Pero yo te diría que cuando la empresa es más grande, digamos que empieza a rebasar los 200, 230 empleados hacia adelante, es una decisión que no tiene mucho que pensar, porque están buscando ahorros y luego ya no saben dónde encontrarlos, ¿no? La dirección les pide, oye, necesito que me traigas tantos millones de pesos en ahorros y dónde los encuentro. Ahí es donde una herramienta de estas es poco cuestionada. Cuando es más pequeña la empresa es, espérame, ahorita yo quiero pensar en crecer, no tengo tiempo ni de registrar mis activos en Bolts. Y ahí hemos diseñado dos cosas para eso. Tenemos un plan freemium para pequeñas empresas donde no te cuesta, no está toda la funcionalidad que hemos comentado abierta, pero puedes cargar tus activos e ir creciendo de manera ordenada. Y dos, tenemos un bot de onboarding. ¿Qué quiere decir un bot de onboarding? Que Bolts se encarga de, a través de una conversación con un robot, pedirle a tus colaboradores que registren los activos que están utilizando en ese momento. Eso evita la fricción de yo tener que dedicarle 1 hora o 2 horas a registrar mis activos, ¿no? Yo te diría que así se comporta más o menos la industria en la adopción de estas tecnologías. Joaquín, pues muy buenos temas los que pones sobre la mesa. ¿Qué más le diríamos a las personas, a la audiencia que quiera saber más de Bolts, que quiera saber más sobre estas tendencias, estos retos? Claro, no, muchísimas, que nos visiten por favor en nuestras redes sociales y en nuestra página bolts.la. Ahí podrán encontrar mucho más de la información que acabo de yo dar, mucho más específica. También pueden ahí pedir una demo, también pueden pedir la asesoría de la que hablamos completamente gratis. En estas asesorías estoy yo en el 90% de las veces porque me encanta aprender de lo que está pasando y los clientes, y encantados de escucharlos, ¿no? Somos una empresa 100% mexicana que estamos operando ya en varios países y con mucho apetito de crecer otras industrias y de escucharlos. Así que ojalá ahí nos puedan buscar y podamos tener una conversación más adelante. Joaquín, pues qué buena plática, como Gracias, siempre. Franco. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias.